tiene sus Biblias en Romanos capítulo 8, en esta mañana vamos a hablar, vamos a ah, reflexionar sobre siendo libres y viviendo en el Espíritu. Amén. Vamos a reflexionar en el capítulo 8 de Romanos. Note bien el versículo 1. Dice, vamos a leer el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación o castigo o represión hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como he mencionado, el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo escribió como en el año 57. Él estaba en su tercer viaje misionero y estaba a punto de hacer un recorrido por las iglesias de Turquía o Asia, y una de ellas era Roma, y quería recoger una ofrenda porque la iglesia en Jerusalén estaba con una gran necesidad. Había una persecución horrible y muchos de los negocios de los hermanos no estaban floreciendo ni podían comprar artículos para sobrevivir, nada más porque ellos eran creyentes. Eso había causado una pobreza grande sobre los creyentes. Y el apóstol Pablo sentía en su corazón con las congregaciones de recoger una pequeña ofrenda y llevársela a los hermanos de esa congregación. Entonces, antes él de llegar a Roma, Dios le puso en su corazón a escribir esta carta de Romanos para los creyentes antes de que él llegara para que se la pudieran leer. El propósito de él era de visitar a los romanos. Pero en la congregación, esta congregación fue establecida, se considera que fueron discípulos que recibieron al Señor en el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Y muchos de ellos llegaron a ser creyentes y líderes y regresaron a Roma, y ellos fueron los que empezaron esas iglesias. Pero necesitaban enseñanza. El propósito del apóstol Pablo era de instruir a los creyentes y ayudarles para que ellos tuvieran crecer en el evangelio, en el conocimiento. La iglesia estaba pasando por muchos desafíos, y la razón era porque la congregación estaba compuesta de judíos y ellos conocían la ley, conocían de Dios, pero también había gentiles que no conocían la ley ni conocían de Dios, y muchos de ellos habían venido de una vida inmoral, pagana e idólatra. Y entonces habían una fricción en la congregación. Los judíos veían un poco en bajo, como quien dice, carnales a los gentiles, que los gentiles se sentían discriminados con ellos. Y eso estaba causando una fricción. Y como resultado vino el apóstol Pablo y escribió la epístola de Romanos para enseñarles, para que ellos pudieran continuar no condenándose, sino creciendo en el evangelio. No viviendo en libertinaje, sino viviendo bajo la gracia en los caminos del Señor. Él escribió el libro de Romanos y conocía él a muchos de los líderes. Usted lo puede ver en el capítulo 16, menciona como 24 líderes que él conocía de las iglesias. Él estaba bien familiarizado con la comunidad que había y escribió el libro de Romanos, y puede ver de que en el libro de Romanos, uno de los capítulos que tiene una profundidad y enseñanza sobre la salvación es el libro el capítulo 8. Si usted va a leer, le animo a que lea todo el libro de Romanos, pero el capítulo 8 es uno de los más importantes, donde tiene unas enseñanzas muy profundas que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a continuar creciendo. En el capítulo 8 habla acerca de la justificación, que es
el pago del precio que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Habla de la obediencia en el Espíritu. También enseña sobre lo que es que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Habla sobre la resurrección. Habla sobre la adopción que tuvimos por medio de Jesucristo y la herencia que tenemos. Sobre el capítulo 8 nos da un recorrido completo sobre lo que es la salvación. Nada más el capítulo 8. Empieza con la justificación, donde Dios nos declara libre de toda condenación. Continúa con la santificación, donde el Espíritu nos dirige y fortalece. Note bien, Pablo nos lleva desde la culpabilidad a la gracia y nos lleva de la divinidad al poder y al sufrimiento en su gloria. El capítulo 8, allí aprendemos sobre lo que es el amor y la seguridad y confianza que tenemos en Cristo. Nos enseña sobre cómo es de que podemos alimentar el Espíritu y caminar en el Espíritu. Nos enseña sobre el propósito que nos amolda cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor. Y nos enseña de que nada nos puede separar del amor de Jesucristo. Note bien, vamos al versículo 1, que es un versículo muy importante de que usted y yo lo aprendamos, lo comprendamos, lo vivamos y lo aprendamos. ¿Ven? Ese versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Solo también dicen los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es importante de que comprendamos la palabra no tenían en Cristo. La pregunta es, no de que usted esté en la iglesia, sino ¿está usted en Cristo? No es de que usted tiene que estar en la lista de membresía de la iglesia, sino ¿está usted en Cristo? Y eso es algo de que usted lo puede confirmar en su corazón, ¿verdad? Y eso es lo importante que tenemos que comprender de nosotros. No debían de estar por fe seguros de cuál es nuestra posición en el Señor. Eso es de suma importancia para todo creyente, de que antes que usted cierre los ojos, cuando usted se va a dormir, de que usted tenga la confianza de que usted está en Cristo. ¿Amén? No de que esté en la lista de contactos del pastor, o que usted diga, bueno, hoy me aceptaron como miembro, o yo me congregué hoy en la iglesia, sino estamos en Cristo. Eso es de suma importancia para cada creyente. Porque al salir las puertas de acá, usted no sabe si puede ser el último día. Literalmente. ¿No se recuerda hace 2, 3 años? Uno de nuestros misioneros de los concilio, aquí en el 131 y la 44, iba a predicar el domingo de Padres. Iba para Menestí. Lo habían invitado. Se metió aquí al freeway y iba para allá. Una persona ebria se metió en la salida contraria, salió con él instantáneamente. Aquí oró el Señor. No, él fue a predicar. Ese era uno que tenía su sermón, encontraron su Biblia, su sermón, todo, porque él iba para la iglesia. Nunca llegó a la iglesia. Amén. Pero es importante estar en Cristo. Y eso es algo que tenemos nosotros, porque recuérdese, si usted va a Mateo 7, versículo 21 al 23, nos dice algo de lo que está tomando lugar. Nosotros estamos viendo esta profecía. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero también no todos. Son solo los que están en Jesucristo, aceptados de Jesucristo como su Salvador. Es parte de su vida. Mora el Espíritu Santo en su corazón. Si eso es, usted está en Jesucristo. Amén. Dice, muchos te dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y eso lo puede ver ahorita por todas las redes sociales. Amén.
lo estamos viendo mucho más claro. Profeta, sí. Pero recuérdese que Dios no nos llamó a hacer milagros, a que eso es parte de los dones del Espíritu Santo. Pero Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo se encarga en ese proceso. Cuando usted camina y predica, Dios va a obrar, Dios va a sanar, Dios va a liberar. ¿Ven? ¿Qué lo hace? Y dice, entonces os declararé, no, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir de que Jesucristo estaba profetizando de que iba a haber un tiempo de que hay personas que tenían no títulos, reconocimientos, pero no estaban en Jesucristo. Y yo me pregunto, en nuestro concilio en Estados Unidos, ¿cuántos millones están asistiendo a la iglesia el día de hoy? Pero ¿cuántos de ellos están en Jesucristo? Esa es la diferencia. Eso es importante de que usted y yo tengamos esa convicción de que estamos en Jesucristo. Y note bien, dice, no hay ninguna condenación. Quiere decir, querido hermano, de que Jesucristo pagó el precio por nuestra desobediencia. Y como resultado, ahora usted y yo tenemos confianza y tenemos paz en Jesucristo. Esta es la confianza que tenemos. Amén. Que tenemos paz. Recuerdo compartido con ustedes el hermano Barcano, que él terminó en la prisión con un crimen que cometió. Y cuando yo oré con él el primer día antes de su condena, y vino acá un viernes en la mañana, lo reunimos acá a las 7 de la mañana, yo oré por él, y él estaba atribulado, porque me podía caer de 8 años a 15 años de prisión. Día sentir la carga, lloramos. Y ahí vino, y cuando se relató, su rostro estaba completamente diferente. Él estaba preparado para enfrentar lo que el juez le dijo. Mírenlas. Muy bien. Me dijo el hermano, yo soy Guillermo. Antes de él ser condenado, ella era vivo. Amén. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es importante. Cuando estamos en Jesucristo, realmente hay confianza y paz. Fuera de Cristo, tenemos confusión y tenemos conflictos. ¿Ven? Estamos confundidos. Pero cuando estamos en Cristo, conocemos nuestro plan, conocemos nuestro propósito. Amén. Y aunque hemos cometido errores o hemos fallado, pero si hemos recibido perdón por medio de Jesucristo, tenemos esa confianza y tenemos esa paz. Amén. Ahora note bien, dice, los que andan conforme, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es la clave, querido hermano, para todo creyente. Note bien, no hay condenación, pero es para no los que andan en la carne, sino los que andan en el Espíritu. Eso es importante de nosotros tener esa convicción, esa confirmación de que nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestra energía, nuestro recurso, todo eso está apuntando a Jesucristo en mi vida. Amén. Si cada uno de nosotros lo llevaran a un juzgado en este día y trataran de buscar evidencias de que usted es su creyente, las podían encontrar o no encontrarían con él. Quiere decir de que mi vida, mi actitud, mi comportamiento, mis decisiones, mi tiempo, prioridades, todo eso tiene que apuntar y tiene que reflejar, amén, de que yo estoy en Cristo. Compartí esta mañana que en uno de estos inviernos estaba en Byers y usted sabe, estaba lleno, frío, lodo por todos lados y todo me tocó estacionar lejos, ¿verdad? Y cuando me estacioné allí, había un joven que se bajó y tenía unos zapatos muy lindos. No eran de Walmart. Se notaba la diferencia. Y lo vi, eran blancos, lindos los zapatos. Dígame de que no era algo barato. Y déjeme decirle, ¿cómo caminó ese hombre, este joven? Como
del final del parqueo del Valles hasta la entrada, no caminó como yo caminé. Yo notaba ahora de que daba unos pasos, saltaba esa piña, parece como que andaba bailando. Yo no me caminé detrás de él y él lo hizo. Después de ver, like, who are you? You know? Entró a la tienda. Cuando entró, esos zapatos estaban en vez. Eso me dio la indicación que esos zapatos eran importantes para él. Cómo él caminó y se movió, lo hizo con tanto cuidado, con tanta cautela, de que entró a la tienda y sus zapatos se fueron limpiecitos. Entonces, su note bien dice aquí que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, dice, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan en el Espíritu. Amén. So, querido hermano, esto es una declaración, amén, sobre nuestras vidas, de que si nuestras prioridades, nuestro tiempo, todo está apuntando hacia Jesucristo, querido hermano, quiere decir de que va a haber paz, va a haber seguridad. ¿Por qué? Que yo estoy siguiendo a Jesucristo para venir. Todo está apuntando. So, la ley, note bien, la ley nos puede guiar, enseñar y definir el carácter de Dios. Eso lo hace la ley. Dice, pero la gracia de Dios nos permite acercarnos a Él confiadamente, ser empoderados por su Espíritu para podernos guiar fielmente. Querido hermano, dice que por gracia somos salvos. Eso es importante de mantener en mente cuando leemos. Note bien, ahora, ¿cómo es de que usted y yo podemos vivir en el Espíritu y alimentar el Espíritu? Aquí es donde el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy importante para la vida de todo creyente. Y note bien el versículo 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Eso es algo muy importante. Solo del bien, nuevamente en el versículo 5 dice, por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y eso alimenta la carne. Y una de las áreas que el diablo nos ataca es la mente. Ataca su mente. Le trae su pasado. Empezamos a compararnos con otras personas. Y empezamos a golpearnos. Cuando usted empieza a poner su mirada en las otras cosas, entonces ahí es donde el diablo viene y le pone sus pensamientos. Y cuando esos pensamientos bajan al corazón, ahí es donde usted se comporta de esa manera. Entonces, ¿cómo es de que usted va a alimentar al Espíritu? Si usted va a caminar en el Espíritu, aquí es donde da la clara. Note bien, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, tenemos que alimentar nuestro espíritu por lo que entra a nuestra mente, lo que escuchamos, lo que vemos, todo esto está alimentando nuestro espíritu. Y cuando usted alimenta al espíritu, quiere decir que usted va a caminar en el espíritu. Por eso en Gálatas dice, manifiestas son las cosas de la carne. Cuando son manifiestas, ¿sabe por qué? Porque usted y yo las hemos permitido entre por lo que vemos, por lo que oímos. Y usted alimenta eso, y cuando lo alimenta en su mente, esto es lo que vamos a dar, el fruto. Amén. El apóstol Pablo le está enseñando a los gentiles lo que es caminar en el Espíritu y también a los judíos que está caminando por la ley.
Porque la ley nada más les permite ver lo malo que hacen, pero la gracia les ayuda para que ellos puedan vivir por gracia. Y la ley enseña, pero el Espíritu eres el que da vida. Amén. Y ese era el propósito porque Él les estaba enseñando a ellos. No también caminar en el Espíritu determina tu propósito, tu dirección y el progreso en tu vida. Solo también, queridos hermanos, la mente gobierna muchas de nuestras actitudes, decisiones de ser. Eso es importante, importante. ¿Sabe usted de que en psicología, consejería, muchas de las cosas que enseñamos literalmente son cosas que vienen a la mente con estas personas? Si nosotros comprendiéramos estas verdades y las aplicamos a nuestro corazón, yo me aseguro de que mucha de la depresión, mucha de la ansiedad que nosotros sufrimos, podemos hacerlo antes. Amén. ¿Cuántas veces en uno de nosotros a veces ha hecho una decisión a su vida? A veces un golpe a su vida fuerte, de que lo tumba. Amén. Usted se siente deprimido. No sé si le ha pasado a usted. De grandemente deprimido. Si yo alimento esa depresión, mi comportamiento va a ser ese. Pero ¿sabe lo que yo aprendí cuando yo doblo rodilla y busco al Señor? Entra la estable. Me da esa confianza, me da esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Se cierra esa habla. Pero cuando caigo y me quedo tirado ahí y continúo alimentando eso, nunca voy a levantar. Nunca voy a levantar. Pero si busco, me fortalezco en el Señor, me levanto porque me levanto. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. ¿Saben? Que me fortalece. Y por eso acá dice que ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús. Eso es importante, querido hermano. Todos, por eso me encanta Proverbios 24:16, donde dice, ¿verdad? Que ¿cuántas veces se va a caer el justo? 7 veces. La verdad, 7 me levanto. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a ayudar a fortalecer. Si no tenemos el Espíritu de Dios y nos caemos porque nos vamos a levantar, ahí se queda tirado y continúa. ¿Y qué hace el diablo? Que alimenta más y más y más y más de tal manera que ahí se queda tirado. Pero Dios nos da un propósito para podernos levantar. La situación puede ser dolorosa. En la decisión probablemente fue las peores. Las consecuencias son dolorosas, pero en medio de todo eso, Dios me va a levantar. Dios me va a restaurar. Él me va a guiar. Él me va a fortalecer y puedo seguir adelante. Entonces, si usted y yo podemos tener victoria en este día, no es porque la vida ha sido perfecta, o porque no hemos cometido errores. Es por eso. Porque estamos en Cristo. Él nos sanó, nos perdonó, nos fortaleció. Y por eso es que lo podemos lograr en este día. Amén. Por eso es de que podemos tener nuestra vida sana. Amén. Saludable. Por eso es que podemos salir. Y tal vez todo el mundo puede estar deprimido en su trabajo, pero usted tiene gozo. También le han cortado las horas a todo el mundo, pero usted tiene paz porque Dios le va a proveer. También despidieron a todo el mundo, pero Dios le va a cuidar a usted y va a proveer. Esa es la diferencia. Amén. Esa es la diferencia. Compartido, ustedes hace años atrás tuvieron experiencia, iba manejando en el M40, que está ahí por Calica. Es una carretera peligrosa, porque solo hay 2 carriles. Y en el invierno, usted se puede cruzar un carril y ahí lo todo. Y una mañana yo iba manejando, y claro que yo tenía carro pequeño, un Nissan Segway, ese pequeño usted. Le pegué un terazo de hielo, el carro se fue al contrario y tenía una semi-truck. ¿Y por qué es peligroso ahí? Es porque hay factorías y hay muchas semi-trucks. Y yo vi una, literalmente, le di enfrente de mí. Literalmente yo creí que me iba a llegar a mi crecida. Nada más la vi, le traté de mover al volante, ni los frenos ni nada, directo. Lo único que hice es dejar el volante
cerrar mis ojos y encomendarte a Dios. Señor, si este es mi último día, aquí estoy. No toqué al auto, no toqué el volante, ni los frenos, ni nada. Y antes de llegar, algo paró y me salí y terminé en el lado correcto del cultivo. Llegué a mi oficina. Entonces me preguntaron, Byron, how you doing today? ¿Cómo estás ahora? Oiga, ¿cómo iba a ser yo? En desierto. Porque Dios me había permitido llegar ahí con vida. ¿Ve? Y estas son una de las cuantas cosas que a veces vemos. Dios hace. Yo le aseguro que Dios no ha guardado a usted y a mí de muchas cosas que usted ni cuenta de domingos. Amén. Por eso es que dice, no hay ninguna condenación, no es porque la vida sea perfecta, sino es porque vivimos en el Espíritu. Quiere decir de que nuestra vida, lo que alimentamos nuestra mente, lo que alimentamos nuestro corazón, querido hermano, alimenta al Espíritu. Cuando usted alimenta al Espíritu, eso lo hace a usted hacer decisiones, poner sus prioridades en cosas que lo lleven, que lo conduzcan a la presencia del Señor. Ahora, note bien, solamente, querido hermano y hermana, es de suma importancia que usted y yo la guardemos. El apóstol Pablo, note bien, incluso en Romanos capítulo 12, note bien, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora usted sabe por qué dijo eso, ¿verdad? Porque tenía miembros de la congregación que sabían lo que eran los sacrificios, sabían lo que era la ley. Solo escribió a ellos que no se trataba de sacrificios, sino se trataba de sus propias vidas que las tenían que entregar por completo. Pero también ahora dice, note bien, no os conforméis a este siglo. Eso está hablando a los gentiles, sino transformados por medio de la renovación del vuestro entendimiento. Le decía a los gentiles, algunos de ustedes tienen que renovar su mente, la manera pagana, idólatra, inmoral que viven, renuévense esa mente, cambien esa mentalidad para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuántos de nosotros no tenemos conocidos y familiares que están viviendo una vida completamente desorganizada? Y usted a ocasiones le ha dicho, es que tú necesitas cambiar tu vida y renovar tu vida. La manera que están viviendo está destruyendo de tu vida. Muchos otros asuntos tenemos familiares así. Amén. Y el apóstol Pablo está enseñando a ellos. Note bien. Ahora vaya conmigo al, al versículo 9 a 11 y note bien. Ahí menciona, dicen, mas vosotros no vivís según la carne. En otras palabras, cuando usted alimenta su mente, su corazón con la palabra, usted no vive conforme a la carne, usted vive con el Espíritu, usted anhela las cosas de Dios, su espíritu desea la cosa de Dios. Por eso ven que cuando usted está caminando en el Espíritu y está alimentando las cosas del Espíritu, querido hermano, usted lo busca, usted lo anhela. El venir a la iglesia, usted no lo hace por obligación, usted lo hace porque lo anhela. El leer la palabra no lo hace porque no encuentra otro libro, sino este es el libro que es parte de su vida. Usted lo aplica, lo anhela, lo quiere conocer y aplicar a su vida. ¿Por qué? Porque usted vive en el Espíritu. El adorarle y servir al Señor no lo hace por obligación, usted lo hace con gozo. Porque Dios ha sido grande en su vida, lo ha bendecido. Y usted hace lo que necesite hacer. Si Dios está limpiando la iglesia, hace eso. Llega y decía de enseñar y nadie lo hace, usted lo hace. ¿Por qué? Porque está viniendo, díganle, todo lo que hace, sus prioridades, su vida, su propósito, recurso, todo eso apunta al Señor, a Cristo en su vida. Rote bien el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Lo que usted aprende es lo que usted practica. Lo que usted practica es lo que usted llega a ser.
Escuche eso. ¿Cómo usted aprende? Lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted lee, eso alimenta su mente. Lo que usted pone en su mente y baja a su corazón, usted va a empezar a practicar. Y lo que usted practica, eso es lo que usted va a llegar a ser. So dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es muy importante, de que el Espíritu de Dios esté morando en su corazón, en su vida. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese es el sello. Cuando Jesucristo venga, el sello va a ser, no de que sea miembro de la iglesia, de que sea bautista, calvinista, no, eso es, está morando el Espíritu de Dios en su vida. Eso es, ¿vale? Eso es lo importante. Que tenemos que tener esa convicción de que el Espíritu de Dios está morando en mí. Cualquier teólogo evangelista le puede decir otra cosa. Usted tiene que salir de su corazón. El Espíritu de Dios está morando en mí. Nuevamente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Con eso vamos a concluir en unos minutos. Note bien, es algo muy importante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No están diciendo que sea miembro de la iglesia, activo, líder. No. Está el Espíritu de Dios morando en su vida. Está morando. Lo siente usted en su corazón. Hay algo que le jala y siente la presencia. Si eso es, usted es de Cristo y usted está permaneciendo en él. Gloria a Dios. Vamos a concluir en unos minutos. Note bien. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Nuestro espíritu es el que vive. Las circunstancias pueden ser negativas. Está abierto a ver de lo mejor, pero el Espíritu está vivo. El Espíritu lo fortalece.